Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Estoy muy encantado de presentar el programa 88, capítulo 11, sección 6, el despertar a la redención. Sección 6, el despertar a la redención. Párrafo 1. Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia, y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimentan. De hecho, pues, lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con, entre comillas, dichosos los que, sin ver, creyeron, pues aquellos que creen en la resurrección, la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus, entre comillas, obras, y asciende hasta el Padre y su reino. ¡Qué bien! Empezamos nueva sección 6, el despertar a la redención, a la liberación. Dice, es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. O sea, que lo que está diciendo es que primero está la creencia y luego lo que vemos. Esto no solo se aplica a nuestro momento actual, sino que se aplica también a los bebés cuando empiezan. Y también podríamos hablar de otros ejemplos. Entonces, cuando un bebé viene al mundo, pues la percepción no está estabilizada. Como dice la línea 3, son las creencias las que la estabilizan. O sea que primero hay una especie de percepción borrosa que no está estabilizada y luego las creencias se cimientan, es decir, se asientan, como la que tiene el bebé, donde ve imágenes borrosas, aunque sí distingue quién es su madre y quién es su padre, pero bueno, no distingue con todos los detalles, simplemente no está estabilizada la percepción. Claro, aquí en el mundo lo achacamos a cuestiones físicas, como que su cuerpo no está todavía preparado para percibir, etc. No, es una cuestión mental. Entonces, lo que hace que la percepción se estabilice es que el bebé empieza a acostumbrarse
a pensar y a creer que esas imágenes que empiezan a ser estables, siempre se ve a la mamá, siempre se ve al papá, a lo mejor algún hermanito o hermanita, empieza a ver la misma cuna. Cuando todo se estabiliza, eso hace que la creencia se va asentando. Y la creencia es la que estabiliza la visión, la percepción en este mundo. Entonces, conforme se va teniendo experiencias, se va asentando las creencias. Por eso en la línea 4 te dice que lo que ves es lo que crees. Es decir, si no creyéramos en esto, como mucho veríamos imágenes no estabilizadas, distorsionadas. Como mucho. O directamente no veríamos imágenes. Es decir, no vemos este mundo si no creemos que haya una buena razón para venir a hacer lo que tenemos que hacer. Por eso a veces, antes de encarnar, aparentemente, porque todo está dentro de la ilusión, nos lo pensamos, porque si no lo vemos claro, no ocurre. Tenemos que creer que vamos a pasar la experiencia porque estamos de acuerdo con el propósito antes de venir. Entonces la creencia es lo que da pie a la experiencia que va a haber a continuación. Pero es la experiencia la que asienta la creencia en base a las percepciones que se van estabilizando poco a poco. Por eso Jesús hace tiempo dijo eso de dichosos los que sin ver creyeron. Pues ahí está el mensaje liberador, redención, dice la sección, el mensaje del Cristo, el mensaje liberador que nos dice que los mensajes se nos está dando para liberar la mente, la verdad es que se alejan bastante del universo de la percepción, de la materia y de la experiencia que tenemos aquí en el mundo. Por eso, dichosos, es decir, pasarán de la fe a la certeza y eso les traerá alegría. El hecho de querer trascender este mundo ignorando lo que la percepción muestra para quedarse con las ideas de la verdad. Por eso la resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, porque el ego es el que gobierna la percepción y las creencias basadas en la materia, basadas en que somos un cuerpo y toda la experiencia que hacemos aquí, aparentemente. Pues el Cristo en realidad es un despertar a una conciencia que es mucho mayor y que sabe que este paso aparente por la materia es algo temporal de un sueño más grande del que despertamos, pero primero pasamos por esta experiencia aparente, ilusoria. Y al final es un hecho, porque ya ocurrió, simplemente estamos teniendo la experiencia ilusoria de que estamos viviéndolo ahora, pero ya hemos pasado por aquí, simplemente estamos aceptando esta parte de nosotros que todavía está sin sanar. Pues esa parte se integra y se reincorpora al Cristo, que es la iluminación, la vuelta en consciencia a la unidad de esta parte que llamamos ego, es decir, nosotros mismos con ideas extrañas. Esas ideas se desechan y nos incorporamos al Cristo. Y ahí es donde metafóricamente ascendemos hasta el Padre y su reino. Párrafo 2. ¿Qué prefieres? ¿Unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Estas preguntas son todas la misma y se contestan al unísono. Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la perfección, debido a que la palabra se usa con el significado de, entre comillas, conciencia, y también con el de, entre comillas, interpretación de la conciencia. No obstante, no puedes ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. Aquí la oración 1, 2 y 3
tenemos 3 preguntas, pero significan las 3 lo mismo. Según lo que tú decidas, contestarás uno u otro. O sea, que no es solo una pregunta, son distintas elecciones. Es decir, si elegimos una opción, estamos descartando la otra. O sea, te lleva a una decisión y esa decisión que tomas te lleva a ver el mundo a la manera del ego o a la manera del Espíritu Santo. Y eso cambia totalmente la forma de percibir el mundo. Una de ellas es la crucifixión, que es la que hemos tenido siempre, que es que el cuerpo muere, que tenemos enfermedades, que somos cuerpo, que cuando te mueres se acaba todo, que hay que sobrevivir, luchar, porque tener el cuerpo perfecto, cada uno por nuestra cuenta, en plan separación. Y la contraria es liberarse de todo eso y creer la verdad que no solo te lleva a la fe, sino a la certeza de que somos el Hijo de Dios. Es decir, la resurrección significa salir de este ciclo de crucifixión y liberarse de la experiencia de la muerte y de estar en un cuerpo. La segunda pregunta te dice el cómo, o bien sigues condenando a tus hermanos o bien los liberas. La liberación te lleva a la resurrección. La línea 5 te dice cómo en el mundo se entiende la palabra percepción. En el mundo se entiende como lo que ven tus sentidos o conciencia, o también significa la interpretación de lo que ves. Si estás en el monte y ves un conejo, estás percibiendo un conejo. Si estás en el monte y ves un lobo, estás percibiendo un lobo. Pero además de percibir por los sentidos, antes de verlos llevas una idea de lo que significan el conejo y el lobo. El conejo es un símbolo pacífico y el lobo significa peligro o amenaza. En ambos casos ves las mismas cosas, ves cuerpos. Pero tú, antes de verlos, tu interpretación que le dabas ya era diferente para ti. En la última línea, en el 6, te dice que las dos ideas van unidas. No puedes ser consciente sin interpretar. Significa que si tú piensas que el lobo es un animal peligroso, cuando lo ves tú ya te pones nervioso o tenso. Eso significa que antes de ver está la creencia. Porque no tiene por qué hacer nada el lobo, a lo mejor sale corriendo. Así es que antes de ver, tú ya estás creyendo. En este mundo se dice, tengo que verlo para creerlo. Pero aquí en este universo está al revés. Primero crees y después lo ves. Aunque hablemos de lo que ven tus ojos, en realidad lo que tú ves es tu interpretación. Párrafo 3. Este curso es muy claro. Si no lo ves así, es porque estás haciendo interpretaciones contra él y, por lo tanto, no crees lo que dice. Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso y, consecuentemente, no lo aceptas. Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y, a través de estas, a diferentes percepciones. Pues las percepciones se aprenden mediante creencias y la experiencia ciertamente enseña. Te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo.
Sus percepciones son tu conciencia natural, y lo único que te fatiga son las distorsiones que introduces en esta. Deja que sea el Cristo en ti quien interprete por ti, y no trates de limitar lo que ves con creencias pueriles, indignas del Hijo de Dios. Pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. Párrafo 3. Este curso es muy claro. Otra cosa son las creencias que tú traes cuando empiezas a leer o a escuchar este curso. Esas creencias que ya traías se interponen en tu entendimiento y en tu interpretación. Poca gente es capaz de olvidarse temporalmente de sus creencias para abrir la mente y ser totalmente tolerante y objetivo para entender algo más allá. Casi todo el mundo introduce sus propias creencias, que son las del ego, y el ego siempre está luchando contra lo que parece nuevo, porque amenaza su autonomía. Por eso, como te dice en la línea 2, no crees lo que te dice. Y como te dice en la línea 3, lo que ves es tu propia creencia que se está interponiendo. Y eso hace que no aceptes el significado, sino que acabes viendo lo que tú ya pensabas. Tus prejuicios, tus creencias, tus pensamientos previos. Aún así, línea 4, el curso te lleva a tener nuevas experiencias. Y es porque cuando uno tiene una experiencia, no es ya lo que te están contando, como si un predicador te dijera un sermón, sino que tú, a través de experiencias de perdonar, de entregar, de hacer las lecciones, todo eso te lleva a nuevos sentimientos, nuevas experiencias que hacen que pases a nuevas creencias. Esas nuevas creencias son como un puente a la iluminación o la liberación total. Son creencias que están basadas en la verdad, no son directamente la verdad, pero llegas a un punto donde de esas creencias y esos símbolos a la verdad hay un pasito muy pequeño. Sin ese puente no podríamos pasar de nuestras propias creencias a la verdad directamente. En la línea 5 te dice que las percepciones, ya hemos dicho antes, se asientan, se estabilizan con las nuevas creencias. Y las nuevas experiencias te irán gustando cada vez más y cada vez estarás menos dispuesto a negar el significado que te da el curso, ya que es muy claro y rechazarás cada vez menos. Cada vez menos estarás dispuesto a que el ego se entrometa y estarás más dispuesto a aceptar el verdadero significado tal como está. Y es que aprender, línea 7, aprender de Cristo es muy fácil, no entraña ningún esfuerzo y es porque tú ya eres el Cristo. Y por eso es muy natural el aprendizaje con Él. Sin embargo, si por el camino todavía parece que te cansas, la única fatiga que experimentas tiene que ver con las intromisiones y las distorsiones, es decir, interpretaciones equivocadas porque estás mezclando tus propias creencias anteriores con lo nuevo que estás leyendo. Esas interpretaciones equivocadas, pues yo es que lo había entendido así. Bueno, esa interpretación, ese entendimiento subjetivo tiene que ver con que todavía nos resistimos y no nos damos cuenta. Deja que el Cristo sea el que interprete por ti, pues, como dice la última línea, hasta que el Cristo no sea aceptado completamente, es decir, hasta que no nos aceptemos a nosotros mismos, pues nosotros somos el Cristo, somos la unidad, somos el Hijo de Dios, hasta que no aceptemos eso y olvidemos lo que creíamos que éramos, seguiremos vagando por el mundo como si estuviéramos huérfanos. Párrafo 4. Yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios.
y todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo ibas a poder, entonces, percibir indignidad en un hermano sin percibirla en ti mismo? ¿Y cómo ibas a poder percibirla en ti mismo sin percibirla en Dios? Cree en la resurrección porque ésta ya se ha consumado, y se ha consumado en ti. Esto es tan cierto ahora como lo será siempre, pues la resurrección es la voluntad de Dios, quien no sabe de tiempo ni de excepciones. Pero no hagas excepciones, o, de lo contrario, no percibirás lo que se ha consumado para ti. Pues ascendemos hasta el Padre juntos, como fue en un principio, como es ahora y como será siempre, pues esa es la naturaleza del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó. Aquí en la primera oración y 2 te dice: yo soy tu resurrección y tu vida. Habla Jesús y el Espíritu Santo desde el Cristo. Te dicen que ellos son el medio a través del cual alcanzas la resurrección, la liberación y la vida. Nosotros ya estamos en el Cristo, aunque parezca que tengamos otras experiencias. En la línea 3 te recuerda que nosotros estamos en el Cristo, pero te dice que nuestra experiencia aquí es diferente, porque nuestra experiencia es, recordemos, aquel proyector que proyecta imágenes en la pantalla blanca y esas imágenes que tomamos por reales, ahí aparecen nuestros hermanos en nuestra proyección. Por eso dice en la línea 3, viven en ti. Y está hablando de esta experiencia, igual que tú también estás en la proyección de ellos. En el 4 te dice, cuando tú ves indigno a tu hermano, también estás viéndote indigno a ti mismo, y si te ves indigno, tampoco ves Dios valioso para ti. Y si no lo ves valioso, no tendrás muchos deseos de alcanzarlo. Sí, así es. Y en la línea 6 y 7 te está diciendo que la resurrección, que parece ser nuestro objetivo y nuestro resultado, que es la liberación de toda esta experiencia de cuerpo, de imágenes, de proyecciones, para volver a nuestra realidad, a nuestro hogar, a donde nos sentimos muy cómodos porque siempre hemos estado ahí, pues esa liberación de toda esta experiencia ya se ha consumado, significa que ya ha ocurrido. Solo que la sensación que tenemos es que todavía, aunque haya algunos que ya se han liberado, parece que otros todavía no. En realidad lo que estamos liberando es pequeñas partes de la mente. Es decir, nosotros no estamos aquí viendo todo esto que vemos. Y cuando digo aquí, no estoy hablando de ningún lugar, ya que es proyección. No estamos aquí. Simplemente es como que estamos liberando una pequeña parte de nosotros. Es decir, que estamos rescatando pequeñas partes de ideas que hay en nuestra mente. Por eso nosotros estamos en el Cristo. Pero la experiencia que tenemos es la de liberar esta parte. Es como aquel ejemplo que pusimos del secuestrador, donde esa pequeña parte de nosotros estaba como en una habitación secuestrada por el ego, aparentemente, y parece que nosotros también somos la policía que está afuera y que quiere intervenir, pero de forma pacífica, para liberar al rehén, que también somos nosotros. No es que nosotros estemos dentro de la habitación y la policía sean otros. Nosotros también somos la policía y estamos rescatando a una pequeña parte de nosotros. Y todo eso es para deshacer al secuestrador, que es el único intruso. Son solo ideas, no es un ser ni una persona. Entonces dice que se ha consumado significa que nosotros mismos ya hemos despertado, pero estamos rescatando pequeñas partes de ideas que hay en nuestra mente. No es que nos rescatemos a nosotros ya estamos liberados.
Simplemente estamos corrigiendo algunas ideas que van por ahí y cada uno se encarga de la suya porque tuvo esa experiencia anteriormente y cada uno se encarga de esa experiencia en concreto. Pero solo estamos hablando de corregir ideas, no es que el ser esté en otro sitio. Y por eso dice que se han consumado. Entonces, esta experiencia que parecemos tener en cuerpos e imágenes que parecen reales, se parece a una escuela. Cuando nosotros abrimos el libro de historia, pues todo lo que cuenta en el libro de historia pareció haber pasado ya. Y cuando nosotros estamos leyendo el libro de historia, porque todo comenzó con esa idea de vamos a ver qué es esto de la escuela y vamos a hablar de cosas del pasado, pues cuando leíamos el libro teníamos reacciones de odio, de falta de paz en muchos sentidos. A lo mejor veíamos a Napoleón y decíamos, uy, si lo cojo, o veíamos a Hitler, o veíamos a algún rey autoritario, o bien veíamos acciones aparentemente sobre Jesús que no nos gustan. Todas las reacciones de falta de paz al leer el libro de historia es porque no nos damos cuenta de que simplemente estamos leyendo un libro. En realidad esas imágenes no están pasando. Pero como reaccionamos sin amor y sin paz, eso no puede quedar ahí sin estar sanado. Uno no puede despertar de la experiencia de estar en la escuela sin salir de la escuela en paz y sonriendo. Cuando uno lo consigue, cierra el libro de historia y ya nunca más vuelve a leerlo, ni nunca más parece que entra en esa escuela. Entonces, en realidad, venimos a corregir esas ideas erróneas a la hora de reaccionar a la experiencia de leer. Por eso dice ahí que todos esos hechos ya han ocurrido y tú ya has salido de la escuela, pero no recuerdas que has vuelto a entrar para corregir esas ideas. Eso es la voluntad de Dios, línea 7, quien no sabe de tiempo ni de excepciones. Dios no sabe nada de una escuela y una experiencia temporal donde entras y un poquito después sales. Y tampoco entiende de excepciones. Significa que todos ascendemos, todos nos liberamos. No es que Dios tenga unos favoritos, que son los que se liberan y el resto no. No. Dios no entiende de excepciones. Todos estamos incluidos en su unidad. Y Él no sabe nada de experiencias al margen de la vida real con Él. Por eso ascendemos juntos, tal como otros parecieron ya experimentar, y es que esa es nuestra naturaleza. Y nuestra experiencia real es volver a estar en casa de la que nunca nos fuimos. Párrafo 5. No subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que el Dios en minúscula al que venera ejerce sobre él, pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios en minúscula, tanto si es el Dios en minúscula que él inventó, como si es el Dios en mayúscula que lo creó a él. Por eso es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad, pues obedecerá únicamente al Dios que acepte. El Dios de la crucifixión exige que él crucifique y sus devotos le obedecen. Se crucifican a sí mismos en su nombre, creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del sacrificio y del dolor. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es su voluntad quitarte nada. No exige obediencia, pues la obediencia implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y que la hagas, no con un espíritu de sacrificio y sumisión, sino con la alegría de la libertad. Párrafo 5.
Bueno, aquí recuerda algunas de las ideas que ya hemos explicado. Te dice que no subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios. Es decir, el poder mental del Hijo de Dios es inmenso, no sabes hasta dónde, hasta qué punto. Y da igual si lo usa ese poder para adorar un Dios falso llamado ego, es decir, el conjunto de esas creencias y esas ideas que sustituyen al verdadero Dios, adorando esos ídolos, esas imágenes, esas creencias por encima del amor a Dios, tanto en ese caso como cuando uno adora al verdadero Dios. También ahí se ejerce un poder inmenso. En la línea 3 te dice que, claro, depende de si es el Dios con minúscula, ocurre una experiencia, y si hablamos del Dios con mayúscula, la experiencia es totalmente diferente. Por eso, el Dios en minúscula es el Dios de la esclavitud, y el Dios con mayúscula, el Dios de la libertad. Y detrás de esas formas de ver la vida, hay una experiencia de sufrimiento o una experiencia de alegría total. Línea 4. El Dios de la crucifixión, es decir, el Dios en minúscula, o también llamado ego, exige. Ya empieza el primer problema, porque crucifixión significa que el ego es el Dios de la muerte, el Dios del cuerpo, que acaba muerto y ahí acaba todo. Así que, pues, el ego no existe. Es un cartel o una serie de carteles que hay en nuestra mente. Pero como el poder del Hijo de Dios es tan grande, siendo el ser mirando un cartel, pues ya no está viendo un cartel, ya está viendo un Dios al que adorar y al que le tiene miedo. Y hasta llega a creer que ese Dios le pide cosas. Pero ya no es pedir, es que ahora es exigir. Es decir, me obliga. Es ejercer el poder. Es como creer que un fantasma nos está dando órdenes. Y ahora pensamos que ese Dios nos pide que nos crucifiquemos, es decir, que pensemos que el sufrimiento es normal en nuestra vida. Y entonces sus devotos tienen que obedecer esa idea, que el sufrimiento es normal en nuestra vida. Línea 5. Estos devotos se crucifican a sí mismos en su nombre. Claro, es que no hay un Dios crucificándoles a ellos, sino que ellos se agarran, se aferran al sufrimiento y ellos se lo hacen a sí mismos, porque solo hay un cartel. Realmente no hay otro ser que obligue a hacer eso. Son creencias. Y entonces creen que el poder, que ya es muy pequeñito porque ese Dios no para de obtener, de sacarnos poder y ya nos queda muy poco poder, pues parece que el poco poder que tenemos emana del sacrificio del dolor. Significa, bueno, ese Dios nos va a conceder una pequeña golosina a cambio de darle todo el poder del Hijo de Dios y nos va a dar una chuche como se le da a un perro cuando hoy se ha portado bien. Pero el Dios de la resurrección, línea 6, no exige nada. Dice, pues su voluntad no es quitarte nada. Claro, el ego solo quiere obtener, sacar. Y nosotros creemos que tenemos que darle, porque creemos que existe. Y sin embargo, nuestro verdadero Dios no te quiere quitar nada. No exige, no obliga a obediencia. Lo haces tú si tú quieres, pero no te obliga. Porque en el caso del Dios en minúscula, tienes que someterte. Es decir, estás obligado, quieras o no, tienes que obedecer. Línea 8. Lo único que quiere el Dios verdadero es que te des cuenta, no te obliga, pero solo quiere que te des cuenta de cuál es tu voluntad. Para que te des cuenta de que tu voluntad no es el sacrificio, el sufrimiento, la falta de libertad, el que te lo quiten todo, sino al revés. Quieres la libertad y quieres que uses tu voluntad para que vuelva la alegría a tu vida.
Párrafo 6. La resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente a que le ofrezcas tu lealtad con agrado, porque es el símbolo de la dicha. Su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser. La libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te atemoriza no se te puede imponer, pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Y tú puedes aceptarla mediante su gracia, pues Dios es misericordioso con su Hijo y lo acepta sin reservas como suyo. ¿Quién es entonces tuyo? El Padre te ha dado todo lo que es suyo, y Él mismo es tuyo junto con todos tus hermanos. Protégelos en su resurrección, pues de lo contrario no despertarás en Dios, rodeado de la seguridad de lo que es tuyo para siempre. En este párrafo nos sigue hablando de la resurrección, que es la conciencia de quién eres, y nos dice que nos es muy atractiva e irresistible, porque es la verdad y es nuestra realidad. Por eso nos atrae tanto. Le ofrecemos la lealtad con agrado porque tiene una consecuencia que es la dicha. En el 2 nos sigue diciendo que es irresistible por su poder, el poder de ejercer la voluntad y el poder de abandonar todo aquello que nos hiere, que nos humilla, que nos aterroriza, no se nos puede imponer. Esa libertad de ejercer la voluntad de Dios, que es la misma que la nuestra, la única que existe sin condiciones y en la que estamos, no se puede imponer. Sí que se nos puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que tú ejerzas esa voluntad? Porque parece que hay dos voluntades, una de estar fuera y otra de estar dentro de la conciencia, cuando solo hay una, estar en la conciencia de la verdad, querer estar. Esa pregunta, ¿qué es lo que tiene que pasar? No tiene respuesta con palabras. No depende de Dios, porque Dios ha puesto todos los medios para que tan siquiera esa pregunta esté. Dios ha dado su respuesta, que es el Espíritu Santo. Está Jesús, hay un equipo que ha hecho este libro. Nosotros aquí también ofrecemos ideas para ayudar. Estamos grabando, ofreciendo el aparente tiempo de este mundo a nosotros mismos porque aprendemos lo que enseñamos. Ahora, la pregunta sigue sin contestar y solo puede contestarse a través de nosotros, del que está leyendo y el que está escuchando, solo demostrando o mostrándolo en la práctica. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que tú ejerzas esa voluntad? La respuesta a esa pregunta no se contesta con palabras, sino mostrando con hechos. ¿Pero qué tiene que pasar para que ejerzamos nuestra voluntad, esa libertad de abandonar lo que nos hiere, que en el fondo es lo que más queremos? Esa pregunta sigue sin respuesta y, como hemos dicho antes, no depende de Dios. Podemos poner también el ejemplo de alguien hace una llamada diciendo que tiene mucha hambre, que va a ir a comer a casa y se le tiene la mesa preparada con muchos manjares. Todo lo que hay en la mesa son sus platos favoritos. Y cuando llega a casa hace gestos con la cara de placer de ver qué es lo que más le gusta, qué buena pinta tiene esto. Madre mía, qué hambre, madre mía, qué hambre. Empieza a coger de un plato, los coge, los toca, los huele, lo lanza, pero no hace lo mejor. Madre mía, qué hambre, madre mía, qué hambre. Pero cuando uno tiene hambre, lo muestra comiendo. Y claro, nosotros nos quedamos sorprendidos de que va pasando el tiempo, va diciendo que hambre tiene, pero no come. ¿Qué tiene que pasar para que coma? No le podemos obligar porque nosotros nos regimos por las leyes de Dios. No podemos imponer. ¿Qué tiene que pasar para que ejerza la voluntad de esa libertad que tiene para comer y no está comiendo? Y nosotros miramos sorprendidos, asombrados, no entendemos nada y esa es la postura que tiene el Espíritu Santo. Es una situación muy extraña y el Espíritu Santo actúa así, demuestra esta postura, que es no entiendo nada. Solo entiende cuando comemos. Solo entiende
que cuando mostramos sentido común, eso encaja con la realidad y la conciencia. Esta postura es la única respuesta a esa pregunta, mostrando, experimentando y percibiendo tal como percibe el Espíritu Santo. La única postura es no entender. Y no entender, excepto cuando comemos. Y comer significa sanar, querer sanar. Querer sanar es demostrarlo con hechos. Y ahí está la verdadera respuesta a la pregunta, en los hechos. Todo lo que no sea querer sanar no tiene sentido y no deberíamos hacer como que lo tiene, porque justificamos no comer habiendo manjares, que es la estrategia que utiliza el ego. Es muy extraño. Y sin embargo vemos un montón de razones para no comer. Lo justificamos de 1000 maneras y el ego se encarga de fabricar muchos dependes y nos hace una lista que parece que es interminable. Y los dependes para comer, pues depende de que tenga tiempo, depende de que la vajilla sea de porcelana fina o no, depende de que ahora tenga ganas, de que el plato esté frío y tenga que calentarlo, de quien esté conmigo comeré o no comeré, ay, espera que me han llamado al móvil, hoy no, que hay partido de fútbol, espérate, ahora no es momento, mañana tengo que levantarme a trabajar temprano, ay, que me ha dado un dolor muy fuerte en la barriga y tengo que ir al baño, después comeré. Cada vez que esta situación sin sentido, absurda, se alarga en el tiempo y seguimos apoyando las excusas, la pregunta sigue sin responderse. ¿Qué tiene que pasar para que tomen la decisión de comer? Todos los que me han ayudado, pero ¿qué tiene que pasar? Cuando nos hace la pregunta en la frase 5, ¿quién es entonces tuyo? Tuyo, aquí se refiere a Dios, a la conciencia de que somos una unidad con Dios, a la conciencia de lo que significa resucitar, que es pasar de una conciencia errónea a la conciencia de la verdad. Tenemos el ejemplo más claro, que es el que el Padre nos acepta sin reservas y nosotros tenemos que proteger esta idea a través de los hermanos, demostrándolo en los hechos. ¿Y protegerlos de qué? De ideas intrusas, de las ideas del ego, de los dependes, de los carteles que ponemos como excusas para no comer, de los manjares que tenemos. Entonces no tiene ningún sentido los dependes. Párrafo 7. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y hayas sacado la última espina de su frente. El amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena. No enseñes que mi muerte fue en vano. Enseña, más bien, que no morí, demostrando que vivo en ti. Pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de redención, en la cual todo el mundo juega un papel igualmente importante. Dios no juzga a su inocente Hijo. Habiéndose dado a sí mismo a él, ¿cómo iba a poder juzgarlo? Aquí en la oración 1 nos dice que cuando tenemos ideas erróneas y las proyectamos hacia nuestros hermanos, es lo que significa esa metáfora de los clavos y las espinas. Y cuando te dice espina, es un símbolo, por ejemplo, que vemos a nuestro hermano culpable, creemos que nos ha atacado, que se ha ido con mi coche, que nos ha robado, pensar que es odioso o que no quiero verlo. Espinas no se refiere a las espinas que se le pone a un cuerpo en la cabeza, porque a uno le encanta el tema del sufrimiento y el dolor, sino Jesús quería enseñarnos que era la proyección que tenemos de ideas erróneas proyectadas a nuestros hermanos. Por ejemplo, cuando decimos ojalá que se muera, estamos proyectando hacia nuestro hermano una espina que tenemos en nuestra mente. Entonces, el mensaje de la resurrección significa ir quitando cada una de esas espinas. Y tenemos la idea que la crucifixión
y la resurrección lo asociamos a la muerte o cuando resucitó Jesús, pero sigue siendo ideas sobre la proyección a nuestros hermanos, que son espinas, como la creencia a la muerte, que es culpable, que me ha robado. Pues en nuestra mente le estamos crucificando. Y entonces también lo estamos crucificando nosotros porque lo estamos pensando de nosotros mismos. Porque el mensaje de Jesús era enseñarnos lo que es la vida. Pero no la vida de ¡ay, que no me muera!, sino como símbolo de corregir los errores de la mente. La resurrección o la redención o la liberación. En la línea 3 y 4, el tema de la vida y la muerte, aquí te lo dice como símbolos. Por ejemplo, Él no nos enseñó que su muerte fue en vano, sino que la creencia de la muerte, en realidad, no nos enseñó la creencia a la muerte, sino que simboliza todas las espinas que son las creencias que tenemos hacia nuestros hermanos y a nosotros mismos, la culpa, el miedo, la escasez. En la línea 3 y 4, cuando dice no enseñes que mi muerte fue en vano, claro, es que es literalmente, porque Él nos enseñó lo que es la vida. Y en el 4 te dice, enseña que no morí, demostrando que vivo en ti. Aquí quiere decir que después de 2000 años está Él demostrando que Él sigue vivo, que sigue vivo en cada uno de nosotros, que no murió, y que tenemos un papel muy importante que es recordar la verdad, para que no se vuelva a olvidar otros 2000 años después, a partir de ahora. Y entonces ha vuelto a repetir las ideas de hace 2000 años y confía en nosotros y en que lo compartamos con los demás para que no se olvide, para que no vuelva a repetirse la historia y se quede en el olvido. A eso se refiere con morir, para que no muera el mensaje. No estamos hablando de que una persona muera o no. A propósito de esto, si alguien ha pensado que literalmente se refería a morir Jesús, vamos a poner 2 ejemplos. Uno de ellos es mucha gente cree que al Señor lo mataron. Y no nos ponemos a pensar que eso no tiene sentido, porque resucitó al tercer día y porque cuando tú matas una gallina para comer al día siguiente con la familia, si está la gallina en el frigo, tú no piensas que al día siguiente se va a levantar la gallina y va a andar con sus patas. La gallina no se levanta y se pone a bailar. Y sin embargo Jesús demostró que la muerte no existe porque resucitó al tercer día, Santo Tomás le tocó las llagas y su mensaje sigue después 1000 años después y está en cada uno de nosotros. Y pese a demostrar con hechos y no con palabras, aún seguimos quedándonos con palabras y no con los hechos. Nos quedamos con al Señor lo mataron. Aún hay personas que siguen pensando que está muerto y eso es porque creen en la muerte. Y esto me recuerda a un programa de radio. Había una medium y le preguntaron ¿por qué has venido al programa? Y dijo ella, porque yo hablo con los muertos. Entonces la locutora le dijo, ¡ay, qué interesante! Dice, sí, pero a veces, dijo la medium, vienen algunos que son pesaditos. Dice la locutora, ah, sí, por un ejemplo. Pues sí, un día me puse a discutir con un muerto y el muerto me dijo a la medium, ¿por qué me dices que yo estoy muerto si estoy hablando contigo? Y la medium se enfadó con él y le dijo, no gastes bromicas porque tú sabes muy bien que estás muerto, no engañes a la gente. Claro, eso es como abrir la puerta del frigo y hablar con la gallina y esperar a que te conteste. Si tú crees en la muerte, no esperas a que te hable. Eso es tan absurdo como ir al cementerio, abrir una lápida, hablar al cadáver y esperar que te conteste. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no me contestas? ¿Estás enfadado? ¿No me hablas? Es absurdo, es como esperar que la gallina te hable si está en el frigo. Al final, eso se hace cuando uno cree que la muerte existe.
¿Cómo explica la medium que el otro le está hablando y ella dice que está muerto? Es absurdo total. Y sin embargo, hay personas que cuentan su experiencia después de un coma, o se han escrito muchos libros sobre ese tema, de personas que cuentan su experiencia. Los médicos ven que clínicamente están muertos, pero vienen y te cuentan experiencia y de que hay vida, y que la vida continúa. Entonces, ¿quién cree en la muerte? Los que se quedan por aquí, los que van al tanatorio, los que hacen una ceremonia alrededor de la muerte. Pues en el mensaje de la muerte que dice aquí el curso, no se refiere solamente al tema de la muerte, sino a todos los errores mentales que tenemos que sanar. Y al conjunto de todo eso se le llama vida. Y entonces la creencia en la muerte es solamente una creencia. Jesús no quiso que se hicieran ni templos, ni iglesias, ni religiones, pero solamente quería que se compartiera la verdad y que su mensaje siguiera hasta ahora y más allá. Y como eso se ha perdido mucho, quiere volver a que se inicie. Aquí tenemos todos un papel muy importante. O seguimos creyendo en la muerte o dejamos totalmente de creer ya de una vez por todas. Y termina el párrafo con un ejemplo de esas espinas, que es el juzgar. Pues este es un aprovechado, este es un traidor. Bueno, etc. Pues finalmente el mensaje de vida de Jesús es fuera espinas. Párrafo 8. Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así, no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la voluntad de Dios no puede morir. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión, y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es la realidad. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, es que estás dormido. Y mientras creas que puedes crucificarle, estarás simplemente teniendo pesadillas. Tú, que estás comenzando a despertar, todavía eres consciente de tus sueños y aún no los has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. Te has crucificado a ti mismo. Claro, como bien se ha dicho, crucificado no es literal, no estamos hablando de cuerpos, sangre, espinas, alguien subido a una cruz, no estamos hablando de eso. Ya demasiado se ha hablado de eso y no de lo que es importante. Crucificarse es seguir manteniendo esas ideas erróneas en la mente que nos hacen sufrir. Es decir, sufrimiento derivado de no solo tener las ideas, sino lo más importante, querer que sigan ahí. El tema no es cuándo empezaron esas ideas a estar ahí, cuándo entraron, cuándo se clavó la espina. No, eso no es importante. Lo importante es que pasa el tiempo y sigues colaborando con que eso esté ahí. Eso es crucificarse uno a sí mismo. Y nadie te puede crucificar a ti. Tú te crucificas tú solo. Ya dijimos que en esta experiencia de proyección, donde hay un proyector que sale de dentro de nosotros y hay una pantalla delante y solo vemos carteles, pues claro, si solo estamos nosotros, solo nosotros nos podemos crucificar a nosotros mismos, ¿no? Todo lo demás y todo lo que se ve es una excusa que utilizamos para autoengañarnos y creer que todos los demás te pueden crucificar a ti. O creer que le hacemos cosas a los demás. Y sin embargo, línea 2. Hemos estado hablando de muchas metáforas, símbolos, y aquí sí que es auténticamente literal. Hay que tomarlo al pie de la letra como lo dice. No puedes crucificar al Hijo de Dios. Por mucho que tú lo desees, no puede ocurrir. No es un hecho real, no es un hecho y solamente forma parte de lo que creemos, lo que soñamos,
lo que imaginamos. Entonces, claro, sí, en la imaginación puedes pensar que a tu jefe, si tienes un juicio de él, como que abusa, como que te hace esto, te hace aquello. Si tú tienes un juicio de él, pues tú por dentro sueñas con que le torturas, que le haces esto, le haces aquello. Y claro, en los sueños sí ocurre todo eso. Pero dice, no puedes hacerlo. ¿Qué es lo que impide que realmente pueda ocurrir? Más allá, digo, de los sueños. ¿Qué? Pues nada, porque hay una ley de Dios que lo impide. Ya lo dijimos, y eso es la siguiente línea. Línea 3, que dice, su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión. Eso significa que lo máximo que puedes hacer tú es soñarlo. Ahora, al hermano no se le puede tocar ni un pelo. Es una expresión que quiere decir que al Santo Hijo de Dios, Dios lo hizo perfecto y por mucho que tú sueñes, no puedes alterar su perfección, su invulnerabilidad, no puedes afectarlo, ni dañarlo, ni herirlo en realidad. Y eso es una ley de Dios que lo impide. Claro, la ley de Dios dice que para que sea real, cualquier idea que se nos ocurra, tenemos que co-crearla con Dios. Dios tiene que estar de acuerdo con esa idea, todos tienen que darse por enterados y se hace entre todos. Y claro, todo el mundo se va a dar cuenta de que esa idea no tiene ningún sentido y no participan de esa idea. Si no se participa, no ocurre. Y lo máximo que puede ocurrir es que nosotros soñemos con qué está ocurriendo. El libre albedrío permite que ni siquiera Dios quiera interrumpirnos en nuestro sueño. Si nosotros queremos empezar a soñar y mantener el sueño, es cosa nuestra. Pero lo que no puede ocurrir nunca es que acabe pasando de verdad. Dios no lo permite. Entonces, tú no puedes condenar a muerte a nadie. Si crees en la muerte, eso es una creencia. Es imposible que eso ocurra, porque Dios creó la vida y es imposible matar, aniquilar lo que Dios crea. Lo máximo que puedes hacer es seguir creyendo en la muerte, en que puedes matar. Pero Jesús no comparte esa creencia y Jesús ya demostró con hechos, no con creencias, varias veces que esa ilusión llamada muerte en la que creemos todos y apoyamos, Él no lo apoyó, no lo creyó y Él demostró varias veces que lo que parece imposible ocurre. Por lo tanto, Él mostró lo que es real, no la ilusión, no el sueño. Los demás podemos soñar con entierros, con tanatorios, con ceremonias basadas en la muerte, con ser muertos que entierran a los muertos, lo cual quiere decir que sigamos hablando de muerte y del cuerpo y de cosas que tienen que ver con cadáveres y a los únicos que les importa son los que parecen quedar aquí y todo el mundo pone por excusa al cadáver que está en una caja. Entonces, cuando las personas se pelean por la herencia, cuando las personas se pelean por cumplir el deseo de alguien que hace un tiempo dijo no sé qué y ahora ha pasado al otro lado, cuando se pelean o discuten acerca de qué se debe hacer en cuanto a la ceremonia, si hacerlo así, hacerlo asado, de esta manera aquella, son los muertos que están pendientes del que se ha ido. Y en realidad no se dan cuenta de que estar muerto en realidad es vivir con esas creencias, no que uno deje el cuerpo o no lo deje. Entonces, la creencia en la muerte es más una creencia. Y sin embargo, para proteger esa creencia, el ego siempre quiere que nos fijemos en el cuerpo y en el cadáver. Y en todo lo que rodea. Pero todo eso son sueños. Por eso el sueño de la crucifixión todavía sigue en nuestra mente, pesadamente. Significa que seguimos con la corona y con esas creencias y no hacemos nada para que desaparezcan. Siguen siendo sueños, no es posible que sea real, ya Dios decretó que fuera así. Pero claro, el que sueña es el que recibe las consecuencias. Y la consecuencia de la crucifixión siempre es sufrir. ¿Qué demuestra todo esto? Línea 5. Lo que demuestra es simplemente que estás durmiendo. Estás dormido, sueñas. Y línea 6, mientras sigas creyendo. Porque mientras sigas manteniendo esas creencias,
sigues teniendo pesadillas. Porque ya no es solo un sueño, es que además lo pasas mal. Claro, no nos hemos parado a pensar que hay un precio en querer seguir manteniendo esos sueños. Y bueno, en la línea 8 te dice que, bueno, puede ser que ya hayas empezado a despertar y, por ejemplo, a nivel teórico, has aceptado, no luchas ya con la idea de que estemos en un sueño o estemos en un mundo de ilusiones. Uno a lo mejor esa idea dice, me gusta, la veo coherente, que tiene sentido, bien, pero claro, eso es a nivel teórico. Uno todavía no ha pasado a la práctica. Incluso dentro de la práctica parece que tiene que centrarse en distintas situaciones donde se descubre a sí mismo dando realidad a lo que son simplemente imaginaciones, pensamientos, dar por sentado, etcétera, etcétera. Así es que siempre hay que mostrar a los demás que no tomamos por real lo que es simplemente ilusión. Claro, eso es una fase de muestra, de compartir a los demás, de enseñar la verdad. Mientras no lo hacemos del todo, pues todavía no lo tenemos del todo claro. Y finalmente, te olvidarás de todos esos sueños, sobre todo cuando compañeros poderosos vayan a tu lado y compartan contigo las maravillas del despertar. Párrafo 9. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario, no percibirás que las he llevado a cabo en ti. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Esto, no obstante, ya ha tenido lugar y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que has despertado con él. La redención se reconoce únicamente compartiéndola. Despertarás a tu propia llamada, en minúscula. Eso significa que, bueno, todo el mundo pasa por esa o esas pequeñas llamadas cuando todavía estamos muy dormidos y decimos, Dios mío, mándame una señal. No puede ser que yo haya venido a la vida a esto nada más. Es que no puede ser tanto sufrimiento. Tiene que haber algo más. Tiene que haber alguna salida, una respuesta. Tiene que haber algo. Y si hay un Dios, pues seguro que envía algún tipo de señal o mensaje. Bueno, esa es tu primera llamada, todavía dentro del sueño y del dormir, pero ya sí que se une con la otra llamada en mayúscula, que es la llamada de Dios a través del Espíritu Santo, a través de Jesús y de todos los medios del plan de salvación de Dios para nosotros. Coincide con las dos llamadas porque son la misma. ¿En qué sentido es la misma? Coinciden en la voluntad. ¿Vale? Las dos voluntades se unifican, aunque sean durante un instante santo, un segundo de inspiración, donde decimos, pues parece que me estoy complicando mucho la vida, o esto se ha puesto difícil, o no le veo sentido, busco ayuda. Pues ahí se unen las voluntades. Línea 2, si vivo en ti, dice el Maestro, dice Jesús, si vivo en ti, lo cual quiere decir, si mi mensaje vive en ti, si las ideas que te transmito tú las tienes claras, eso es que tú estás despierto. No obstante, ¿cómo realmente sabemos que estamos despiertos? Viene detrás de las obras. O sea que estar despierto, tener conciencia, conocer las ideas de la verdad, realmente es totalmente un hecho cierto al final de una serie de acontecimientos que empiezan en confiar en ese maestro hasta que llega un momento en el que empezamos a compartir con los demás y esas obras se empiezan a ver. Pues por el efecto en los demás, porque tú mismo compruebas que vas acompañado de testigos poderosos que están viviendo la misma experiencia que tú, y ahí es donde empiezas a darte cuenta de que el maestro ha actuado a través de ti, pero solo te das cuenta por el efecto sobre tus hermanos, por las obras, ¿no? Y está diciendo claramente todo lo que está haciendo. No se oculta. Está diciendo, te voy a guiar,
vas a acabar en un punto de mucha más felicidad que antes. Pero para eso tienes que confiar y haciendo ciertas obras por las consecuencias y efectos de esas obras, acabarás realmente dándote cuenta de que el que estaba dirigiendo es realmente tu hermano mayor. Entonces, dice, no pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti. Claro, esto es como si, bueno, ya sabemos que aquí en España somos famosos por el jamón, entre otras cosas. Por ejemplo, si uno va a la carnicería y dice, bueno, siempre he estado comiendo jamón, pero del barato, y me han dicho que tú tienes jamón de calidad excepcional. Y el carnicero dice, pues claro, si quieres te pongo. Bien, pues aquí hay dos opciones. Decir, claro que sí, confío en ti, tú sabes de esto, ponme jamón del bueno. Y hasta aquí solo ha habido palabras. Porque yo puedo ir a mi casa y si resulta que me estaban engañando, ¿cómo sé yo que me estaban engañando? Porque pruebo el jamón y veo que es del estilo del de siempre. Y no ha habido ninguna mejora. Ahí es cuando digo, uy, lo que me dijo no coincide con lo que está pasando. Entonces las obras no traen esas consecuencias que se prometen. Pero si nuestro carnicero realmente está diciendo la verdad y sabe de buen jamón, pues entonces la otra opción que tenemos es decir, vale, ponme, me lo llevo a casa. Te lo llevas a casa, lo pruebas y dices, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Increíble! Es totalmente cierto. Hombre, lo sabes porque lo has probado. No es simplemente que te lo ha dicho, ¿vale? Porque podía haber sido mentira. Y en la línea 4 te dice algo más. Te dice, si tú le dices al carnicero, ponme jamón del bueno, cuando te dice, claro que sí, mira, este es. Venga, ¿cuánto te parto? ¿Quieres 1 kilo? ¿Quieres lonchas? ¿Te lo pongo entero? ¿Cómo lo quieres? Y tú dices, ¿sabes? No tengo verdaderamente claro de si ese es el bueno o no. Y el carnicero te está diciendo, hombre, me has pedido del bueno. Yo te estoy diciendo cuál es el bueno. Mira, no, déjate, ponme de aquel. Vas a casa, comes de aquel y dices, este es como todos los que he probado hasta ahora. Y además vuelves a la carnicería y le dices al carnicero, ¿pero qué jamón me has dado? Bueno, aquí nos está dejando bien claro que al final estás comiendo mal jamón porque has interferido. Claro, no has confiado, te has puesto por el medio. Entonces no vas a sacar las conclusiones que se te prometen. Y en la línea 5 te dice, todo esto ha ocurrido ya ha tenido lugar. ¿A qué se refiere? Bueno, pues al plan de salvación del Espíritu Santo, que actúa en nombre de Dios. Ese plan ocurrió desde la primera décima de segundos, cuando nosotros dijimos, ¿qué tal será hacer un mundo al margen de Dios? Es como lanzarse de un avión al vacío. Nos lanzamos y de repente, ¡ay, madre mía! Pero pinche boludo, cabrón, ¿qué hiciste conmigo? ¿Qué has hecho? Y el otro, ¿a mí qué me dices? Si ha sido idea tuya. Claro, lo típico, cuando nos lanzamos al vacío y sentimos tanto miedo de decir, uy, ¿qué es esto? ¡Qué mala idea! Nos echamos la culpa, sentimos miedo, veímos ataque, y mientras bajamos por el aire y estamos aterrorizados, pues estamos totalmente confundidos y bueno, ya que estamos, pues venga, adelante, pero madre mía. Y por la mitad del camino hubo un tal Jesús, un tal Buda y otros que dijeron, uy, tengo aquí una anilla que se mueve, ¿qué es esto? Ah, ¿esta anilla? Ay, mira, si tiro de la anilla, anda, mira, se me ha abierto, anda, tengo atrás en la espalda, se me ha abierto un paracaídas. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, qué bien! Ya no caigo al vacío. Voy despacito. Chicos! ¿Me oís? Y claro, lo primero que hizo Jesús y compañía fue rápidamente compartirlo. Jesús lo compartió a partir de su experiencia, pero ya todos los demás aprendieron en base a compartir. Y todos, al bajar juntos, nos decíamos, ¡tirad de la anilla! Esos son los que quisieron escuchar. Todos los demás seguían gritándose y diciéndose, ¿pero qué hiciste, boludo? ¿Me empujaste? Y entonces los demás no escuchaban porque solo oían su propia voz. Y claro, aquí nos está diciendo que cuando tiras de la anilla y la compartes con los demás,
empiezas a entender y a recordar que al lanzarte al vacío, una mano anónima puso algo en tu espalda y no te acuerdas de qué fue, pero resulta que es un chaleco salvavidas y es un paracaídas. Entonces, claro, ahí es cuando comprendes todo el plan de redención y se hace compartiéndolo con los demás. Párrafo 10. El Hijo de Dios está a salvo. Lleva únicamente esta conciencia a la filiación, y tu papel en la redención será tan importante como el mío. Pues tu papel tiene que ser como el mío, si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo está limitado, no haces sino limitar el mío. No hay grado de dificultad en los milagros porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor y su igualdad es su unicidad. Todo el poder de Dios reside en cada una de sus partes por igual y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios todo es posible. Y a Cristo le es dado ser como el Padre. La oración 1 dice, el Hijo de Dios está a salvo. Y la 2 dice, lleva únicamente esta conciencia a la filiación. El Hijo de Dios es real. El Hijo de Dios no está amenazado. El Hijo de Dios está a salvo. Y esta conciencia es la que tenemos que llevar, la que tenemos que tener como base en la mente y para cualquier actuación que hagamos. Y si no hay actuación, pues tenerlo simplemente muy claro en la mente. Y tu papel en la redención será tan importante como el de Jesús. El párrafo continúa diciendo que no hay grados de dificultad en los milagros. Podemos recordar lo que es un milagro. Un milagro es corregir ideas en la mente y como resultado hay un cambio de percepción. Con nuestros pensamientos podemos limitar el milagro, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, con nuestras ideas, podemos limitar el papel de Jesús, por ejemplo, diciendo yo tengo una mejor idea o viendo el pasado de un hermano, estamos limitando, compartiendo falsos testimonios. Cuando limitamos estamos diciendo de un hermano, ese no se lo merece. Y todos los hermanos tienen derecho al milagro. Y cuando nosotros nos metemos por en medio con nuestras ideas y creencias, pues le estamos diciendo que no tiene derecho a ese milagro, aunque sea inconsciente, y queramos nosotros ayudar, pues negando o restando su derecho. No hay caso difícil, ni muy grande, ni extremo para Dios. Como dice la oración 8, para Dios todo es posible, si no estorbamos. Y la oración 9 dice, y a Cristo le es dado ser como el Padre. El Cristo, el Hijo, tiene derecho a disfrutar todo lo que el Padre le da. Por eso esa conciencia de que está a salvo, la conciencia de unidad, le tiene que llegar a todos los hermanos.